Después de 2 meses usando prácticamente cada día el Apple Watch Ultra 3, el nuevo modelo de Apple, ha llegado el momento de enfrentarlo al que creo que a día de hoy es su gran rival, y este es el Garmin Fenix 8. En este vídeo quiero hacer una comparativa entre estos dos relojes que a día de hoy, gracias a los descuentos que tenemos actualmente, los podemos encontrar prácticamente por el mismo precio. Serían unos 899 euros a día de hoy. Por lo tanto, creo que es un buen momento para enfrentar al máximo rival que para mí tiene el Apple Watch, que es el Garmin Fenix 8, ver qué diferencias hay entre estos dos modelos y sobre todo no quiero tampoco decir cuál es mejor y cuál es peor porque ambos relojes son absolutamente increíbles, son dos pedazos de relojes muy buenos, seguramente son de los mejores de cada una de estas marcas, sino que quiero ayudaros a decidir si este reloj o este están hechos para vosotros y vosotras, porque al final cada uno está muy enfocado a un tipo de usuario. Entonces quiero ayudaros a decidir para que no os equivoquéis y compréis uno que quizá no se adapte a vuestro día a día. No vamos a entrar en especificaciones técnicas porque seguramente ya las conocéis de sobras, así que nos vamos a centrar en lo más importante de estos relojes. Como ya sabéis, yo soy usuario del Apple Watch Ultra desde hace muchísimos años y al final todo mi ecosistema está formado por productos de Apple, así que es muy cómodo la integración que nos ofrece la compañía con este reloj y todo el resto del ecosistema para todas las actividades que podemos hacer en nuestro día a día. Pero si miramos en este segmento de precios, tenemos aquí al Garmin Fenix 8, que es un reloj totalmente espectacular, es un reloj al que se le puede sacar mucho rendimiento y que también está muy bien integrado con el ecosistema de Apple. No al 100%, al igual que un Apple Watch, lógicamente, pero sí que podemos hacer muchas de las acciones que hacemos también con el Apple Watch. Y para empezar esta comparativa, me gustaría ver uno de los aspectos que al final sí que es algo subjetivo, pero creo que el diseño del reloj es algo importante, porque al final sí que es cierto que lo más importante de estos modelos está en su interior y es el chip y toda la potencia que nos ofrecen estos dispositivos, pero cada vez que miréis la muñeca vais a ver el dispositivo, al final esto es algo inevitable y si ya de primeras no os entra por la vista, quizá la experiencia no es del todo satisfactoria. Así que en este aspecto no hay un diseño mejor que otro, esto al final es una cuestión de gustos, pero aquí mi opinión personal es que el Garmin Fenix 8 es un reloj que, como veis, está enfocado 100% al deporte y al final si lo llevas puesto, cuando ves a una persona por la calle que lleva un Garmin, ya piensas que esa persona es bastante deportista. Entonces, según en qué tipo de ocasiones, puede ser que este reloj no quede muy bien con la vestimenta que llevemos en ese momento, si es que vamos a cenar o tenemos algún evento quizá en el que vestimos de una forma más elegante. En cambio, creo que el Apple Watch tiene un diseño que no es tan deportivo como el del Garmin y creo que para aquellas ocasiones en las que por ejemplo me quiero ir un viernes a cenar y quiero que el reloj combine bien con mi vestimenta, sería mucho más fácil elegir el Apple Watch Ultra 3 a la hora de combinar. Entonces, aunque esto sí que es algo totalmente personal, yo aquí os diría, si vais a usar todos los días de la semana 24/7 el reloj, en este caso, pensar que el Apple Watch es mucho más versátil para combinar con cualquier tipo de vestimenta, como os decía. En cambio, si tenéis el Garmin y aparte tenéis otro reloj quizá más clásico para vestir, entonces sí que es una buena opción, porque lo puedo llevar durante todo el día, pero en esos momentos concretos en los que quiero algo más elegante, puedo dejar el Garmin en casa y llevar otro reloj. Si solamente quiero un reloj para todo, aquí sí que os diría que el Apple Watch Ultra sería quizá una de las mejores opciones. Vamos a hablar ahora de los materiales de estos relojes, de la calidad de construcción y cómo resisten el paso del tiempo. Y aquí tenemos, como ya sabéis, acabados de titanio en el exterior, pantallas de zafiro que son muy resistentes, que ahora hablaremos en un segundo. El único problema es que el Garmin, no sé si lo podéis apreciar aquí, pero toda la parte del bisel se raya solamente con mirarlo. Es muy sensible. Y al final Garmin pretende que sea un reloj que nos va a durar muchos años. Y fijaos cómo está de rayado. Tampoco ha sido un reloj que he usado demasiado, la verdad. Y aún así parece que tenga muchos años este Garmin, pero en absoluto, no tiene ni un año y además se ha usado muy poquito. Y todo el bisel está pero que muy rayado. Entonces, bueno, esto es algo a tener en cuenta porque al final lo vais a ir viendo conforme va pasando el tiempo que se va desgastando bastante. A pesar de eso, como os digo, es un material muy resistente, es este acabado de titanio,
pero que sepáis que se raya bastante. Así que si sois personas que dais muchos golpes al reloj o lo vais a llevar en situaciones bastante extremas de senderismo, montaña, etcétera, pues bueno, hay ese riesgo de que la parte del bisel se nos vaya a ir deteriorando con el paso del tiempo. En cambio, con el Apple Watch Ultra 3 sí que es verdad que este acabado de color negro es bastante sensible. Yo le he puesto un protector, así que todos estos golpes que veis son del protector, por si acaso, porque sé que soy una persona que le doy muchos golpes. Pero aún así, fijaos en toda la parte exterior del reloj, que está totalmente impecable. Y ya os digo que ha recibido muchos golpes en estos 2 meses que lo he estado usando. Así que bueno, son dos materiales muy buenos, pero únicamente esto no es ni una crítica ni nada, es solamente para exponeros cuál es la realidad a día de hoy y qué pasa con el uso en el día a día de estos dos relojes. Garmin, la parte exterior, pues sí que se raya un poquito más. Y ahora hablamos de las pantallas, y aquí tenemos dos pantallas de zafiro que son totalmente indestructibles. Estas pantallas sí que de verdad que me parecen increíbles, no solamente en cuanto a la resistencia, sino a la calidad de las mismas, que ahora hablaremos un poquito más adelante de cómo se ven estas pantallas, pero aquí sí que podéis estar 100% seguros de que estas pantallas, a no ser que deis un golpe muy fuerte contra un material muy duro, la pantalla no se va a romper en ningún caso. Fijaos que, como os decía, todos los golpes y arañazos que ha recibido el Garmin y la pantalla está perfectamente como de inicio. Lo mismo aquí en el Ultra 3, aunque ya os digo que llevo un protector de pantalla, pero bueno, previamente, antes de ponerle el protector, sí que he recibido bastantes golpes y la pantalla sigue estando perfectamente. Así que bueno, en este apartado, resistencia de las pantallas, no calidad, sino digo resistencia, son dos pantallas muy resistentes y son pantallas con las que vais a poder estar 100% tranquilos en vuestro día a día y haciendo sobre todo la actividad que hagáis, que no va a haber ningún tipo de problema. Y ahora que ya sabemos que estas dos pantallas son indestructibles, ¿cómo se ven? ¿Cómo es la experiencia de uso en el día a día viendo estas dos pantallas en interior y en exterior? Pues bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que en el Ultra 3 tenemos 3000 nits de brillo máximo y en cambio en el Fenix 8 tenemos un máximo de 1000 nits. Por lo tanto, aquí hay una diferencia bastante notable. Ya sé que a día de hoy hay un Garmin Fenix 8 Pro que nos llega a más de 4000 nits de brillo, pero no es una comparación justa porque al final estamos hablando de un precio mucho más elevado, así que por eso he querido comparar a dos modelos que están en el mismo segmento de precio y en este caso sí que no es porque yo sea fan de Apple ni nada, pero de verdad que la pantalla del Ultra 3 es a día de hoy en este segmento de precio la mejor pantalla que podemos encontrar en un smartwatch en todo el mercado, y esto no tiene ningún tipo de rival, tanto en interior como en exterior, con la luz del sol enfocando directamente a la pantalla del reloj. Es que no se le puede comparar con ningún otro reloj. Aunque Garmin hace muy buen trabajo en exteriores, la verdad que se ve muy bien la pantalla, como habéis visto en unos clips que os estoy poniendo, se ve bastante bien en exteriores y no vais a tener ninguna dificultad para poder ver todas vuestras métricas, para poder ver todos los detalles del reloj, pero sí que os tengo que decir que aquí en cuanto a pantalla, calidad de imagen, todo, aquí Apple tiene un puntito más en este aspecto. Pero bueno, aquí tenéis que valorar un poquito la importancia que le dais a esto, porque si al final solamente usáis el reloj para ese momento del deporte, pues bueno, quizá no sea algo tan importante y si la pantalla se ve bien, pues ya podemos funcionar con este reloj. Pero si lo vais a usar las 24 horas del día, para todas las acciones del día a día, de recordatorios, de ver emails, de cualquier otra acción, aquí sí que os recomiendo un Ultra 3 porque es que la experiencia es totalmente satisfactoria, la pantalla se ve muy bien, los ángulos de visión incluso son increíbles. Fijaos aquí el ángulo de visión, que ya os digo, Garmin también hace muy buen trabajo en cuanto a pantallas, pero al final la calidad aquí sí que se nota algo distinta en el Apple Watch Ultra 3. Y antes de pasar a la parte interior de ambos relojes, vamos a ver el último apartado que creo que es muy importante y son los botones físicos que nos ofrece tanto el Fenix 8 como el Ultra 3. Ya sabéis que en el Ultra 3 tenemos Digital Crown, botón lateral y botón de acción, y para de contar, aquí nos quedamos. En cambio en el Fenix 8 tenemos hasta 5 botones físicos. Y esto sí que es algo que llevo mucho tiempo reclamando en mis vídeos, y es que Apple debería introducir algún otro botón en este Apple Watch Ultra 3 que
Además, cuando nos promocionan el reloj, nos lo están promocionando para acciones extremas, para actividades de alta montaña, situaciones en las que seguramente tocar la pantalla sea algo complicado. Y sí que es verdad que se ha introducido el giro de muñeca, el doble toque, acciones con las que podemos interaccionar con el reloj sin tocar la pantalla, pero a mí personalmente me falta otro botón para las acciones más rápidas que queremos hacer, por ejemplo, durante un entreno o en nuestro día a día incluso. Y aquí se me limita bastante solamente tener un botón de acción que puedo asociar solamente a una acción rápida. En cambio, en el Fenix 8 tenemos 5 botones que esto nos permite realizar cualquier tipo de acción de comando, combinar botones para hacer acciones rápidas y facilitarnos muchísimo el uso del reloj en todas aquellas situaciones en las que no puedo tocar la pantalla. Es verdad que aquí no tenemos gestos, no tenemos ni giro de muñeca ni doble toque, pero bueno, queda sustituido un poquito por los botones físicos que nos ofrece Garmin. Entonces, aquí tenemos que valorar si vamos a estar en alguna situación extrema en la que no podremos usar la pantalla del reloj. Apple aquí nos va a limitar un poquito el uso porque sí o sí habrá muchas acciones que nos obliguen a tocar la pantalla. En cambio, con Garmin, pues que sepáis que la mayoría de las acciones, por no decir todas, las podemos hacer directamente con los botones físicos del propio reloj. Y una de esas acciones que a mí me encanta es justamente esta, doble toque en este botón y activar la linterna. Es una linterna espectacular, en interiores y en momentos de oscuridad se ve totalmente increíble. Además la podemos ajustar a un máximo e incluso a una luz roja que para los momentos de la noche va muy bien, para no fastidiar tanto la vista. Y la verdad que esta linterna, tenerla aquí directamente en un doble toque, pues va muy bien, porque sí que es verdad que en el Ultra la puedo tener asociada al botón de acción, pero ni siquiera ilumina tanto como la del Garmin y además me limita a que ya pierdo el poder activar un entreno con el propio botón de acción. Así que bueno, para próximos modelos de Apple, si nos introducen más botones en un Ultra, aquí sí que ya cuidado, y ya tendríamos a un Apple Watch muy cercano a lo que sería un Garmin Fenix. En cuanto a la batería, aquí sinceramente no me voy a extender demasiado porque ya sabéis que la batería del Garmin, fijaos ahora, 23 días, o sea, esto es una cosa de locos la batería que nos da Garmin. El Apple Watch, pues ya sabéis que aplicando algunos trucos, como os he enseñado en vídeos, podemos sacarle 4 días perfectamente, pero sí que nos limita bastante el uso del reloj, alguna de las acciones, para llegar a esa autonomía. Así que en cuanto a batería, yo lo único que pido es que Apple algún día nos consiga un Ultra con una semana de autonomía. Para mí eso sería suficiente, pero si queréis un reloj que os dure semanas, aquí sí que sí tenéis que iros a por un Garmin. Pero que el tema de la batería tampoco sea un factor limitante a la hora de comprar un Ultra, porque a día de hoy, haciendo una carga de 10-15 minutos, ya tenemos para un día completo de batería. Así que tampoco es que sea un factor súper limitante a la hora de decidir. Yo lo único que os diría es que si hacéis una ultramaratón, que estáis todo el día en la montaña y vais a usar el GPS absolutamente todo el día, así que sería una situación en la que quizá Apple quedaría bastante limitado. Entonces un Garmin sería la opción ideal. Pero quitando situaciones muy excepcionales, situaciones muy concretas, el Apple Watch al final, igual que cargamos el iPhone cada día, haciendo una carga cada 3 días será suficiente. Y es coger el hábito. Por ejemplo, yo en el momento de la ducha lo cargo 20 minutos y está siempre cargado. Nunca me he encontrado una situación de estar en la calle y no tener batería en el Apple Watch. A día de hoy nunca me ha pasado. Así que bueno, esto es un poco valorar vuestra situación. Si el hábito de hacer una carga diaria o cada pocos días es algo que vaya a suponer un gran inconveniente, entonces ir a por un Garmin. Pero si eso no supone una mayor dificultad, el Apple Watch es el reloj también ideal. Y vamos a hablar ahora del rendimiento de estos dos relojes para todo tipo de acciones de nuestro día, para seguimiento deportivo, para seguimiento de salud, etcétera. Y aquí tenemos un sistema operativo con watchOS que funciona muy bien. Toda la interfaz, la verdad es que es súper fluida. Hacer cualquier tipo de acción va muy bien. Si os fijáis, ahora mismo estoy grabando con el iPhone y ya me está sugiriendo aquí en los widgets que abra el control de cámara para controlar la cámara del iPhone directamente desde mi Apple Watch. Y esto me lleva a hablar a lo siguiente, y es que gracias a tener un Apple Watch Ultra es como si tuviéramos un iPhone en la muñeca. Así que si estáis buscando un reloj con el que sustituir en cierto modo a vuestro iPhone, aquí sí o sí os tenéis que ir a por un Apple Watch. Porque en el Garmin, a pesar de que todo funciona muy bien,
la interacción con el reloj no es la misma, no todo va tan rápido como en un Apple Watch. Va muy bien, ya os digo que para todo tipo de situaciones lo vais a poder usar perfectamente, pero no se siente la misma fluidez ni la misma facilidad para interaccionar con el reloj que la que nos ofrece a día de hoy Apple. Pero claro, seguramente si estáis buscando un Garmin, pues bueno, quizá lo vais a usar más bien para esas acciones de deporte y de seguimiento de salud. Y esto es algo que sí que he hecho en falta en un Apple Watch, porque al final sí que es verdad que para hacer una actividad, para salir a correr, para hacer el seguimiento de un entreno va muy bien, las métricas que nos va a dar son muy precisas, el GPS también, absolutamente todo, pero aquí Garmin nos ofrece un punto más, y es que al final tenemos muchas métricas de salud, tenemos el estado de nuestro entreno, tenemos absolutamente todo. Tenemos aquí incluso un widget de la frecuencia cardíaca en directo, cosa que no tenemos en el Apple Watch, y esto me parece algo fundamental, que lo pudiéramos tener, además que se actualice cada segundo, pero al final son diferencias que, claro, estos relojes, como os decía al principio, están totalmente enfocados para un grupo de personas muy concreto. En el caso del Garmin, si sois deportistas de élite o hacéis muchísimo deporte y el deporte es lo más importante de vuestro día a día, yo os diría que os vayáis a por un Garmin Fenix, pero claro, el problema es que si eres una persona que hace deporte 1 hora al día o 2, y tampoco es que sea un deporte extremo, es decir, ir al gimnasio, salir a correr, el resto del día vas a estar un poco más limitado en cuanto a las acciones, porque al final con un Apple Watch puedes hacer todo lo que haces con un iPhone. ¿Y esto qué me permite? Esto me permite desconectar muchísimo del teléfono. Yo lo que he visto en el tiempo que he estado usando uno y otro es que la diferencia en el uso del iPhone usando el Apple Watch, usando el Garmin Fenix, es abismal. O sea, si uso un Garmin tengo que coger el iPhone prácticamente para todo. Es que hasta para una nota, aquí no tenemos aplicación de notas. En cambio, usando un Apple Watch, me puedo desprender fácilmente del iPhone, dejarlo en casa, salir a la calle con los datos y hacer todo lo que necesite únicamente con el propio Apple Watch. Entonces, creo que esto sí que es un factor muy diferencial, y es que si estáis buscando un reloj únicamente para el seguimiento deportivo y de todas vuestras actividades, que además, fijaos que simplemente con un clic ya tengo aquí todas las actividades, mapas, relojes, todo, lo tengo aquí prácticamente de todo. Y en cuanto a actividades, aquí hay una diferencia abismal, y es que Garmin nos ofrece cientos y cientos de actividades, muchas más de las que hay a día de hoy en el Apple Watch. Entonces sí, iros a por un Garmin Fenix 8, en este caso, porque al final lo estamos comparando entre estos dos, porque ya os digo, el deporte es lo más importante de vuestro día, vais a necesitar este reloj, sobre todo si queréis mucha información sobre vuestro entreno. Si solamente queréis métricas, como por ejemplo cuando salgo a correr, a mí sabiendo el ritmo, sabiendo los kilómetros, frecuencia cardíaca y poquito más ya es suficiente, porque no me dedico profesionalmente al deporte, así que con esas métricas yo ya estoy contento, es lo que necesito saber, no necesito más porque no me dedico a esto, como os decía, pero sé que cuando termine de hacer el ejercicio, sé que gracias a este reloj voy a seguir cubierto para todo aquello que necesite, y sobre todo, de verdad, esto hasta que no lo usas no eres consciente de lo que te permite descansar de ver la pantalla del iPhone, el propio Apple Watch. Y lo que os decía sobre las actividades deportivas, por ejemplo, vamos a iniciar un entreno aquí de andar rápidamente para que veáis qué métricas tenemos aquí. Ya lo veis, tenemos tiempo, tenemos calorías, tenemos frecuencia cardíaca, ritmo. Podemos añadir bastantes métricas en la propia pantalla, pero bueno, es lo que os decía, para un usuario normal, como podría ser yo, por ejemplo, que hago deporte, pero simplemente para mantenerme en forma, nada más, no es ningún tipo de competición. Para mí esto es más que suficiente. En cambio, si nos vamos aquí al Garmin, vamos a iniciar una actividad, por ejemplo, de caminar para hacer la misma. Hacemos clic en iniciar y iniciamos aquí la actividad. Ya veis que la forma en que vemos los números es mucho más grande, sí que visualmente es más fácil para ver todas las métricas. Podemos ver muchos más datos, como por ejemplo la altitud, los pasos, mucha información. La pantalla de los entrenos es sencillamente increíble, y aquí sí que yo creo que Apple esto
es algo que debería mejorar y permitirnos un poquito más de personalización en cuanto a los entrenos, porque sí que es verdad que ahora se ha modificado la aplicación y podemos cambiar todas las métricas que vemos, etcétera, pero me gustaría poder editar cómo de grande quiero ver los números, poder verlos quizá en otra situación en la pantalla, poder modificar más cositas en cuanto al entreno. Así que bueno, estas son cosas que a día de hoy sé que no van a estar disponibles ni hoy ni en mucho tiempo, porque al final Apple opta por avanzar en otros aspectos del reloj. Pero ya os digo, para todas aquellas personas que entrenéis de una forma normal, 1 hora al día, 2 horas al día, entrenos digamos, de natación, de gimnasio, incluso pádel, correr, etcétera, se me ocurren todo este tipo de actividades quizá más cotidianas. Con el Apple Watch vais totalmente cubiertos, pero si queréis un poquito más, si queréis saber más métricas, tener más datos en la pantalla, aquí sí que tocaría ir a por un Garmin Fenix. Y esta sería un poquito la comparativa que quería hacer en el día de hoy. Ya veis que al final únicamente quiero ayudaros a elegir, no quiero decir si un reloj es mejor que otro. Lógicamente yo tengo mi preferencia y mi preferencia es el Apple Watch, pero porque al final es a lo que estoy acostumbrado, llevo ya mucho tiempo con él. Todo el ecosistema que tengo es Apple y al final esto pues ayuda a que sea mucho más cómodo usar este dispositivo en lugar de un Garmin. Pero ya os digo, ambos relojes son excepcionales. Compréis el que compréis, vais a estar muy contentos y contentas con estos dos dispositivos. Pero bueno, simplemente se trata de valorar cuánto quiero sacarle de rendimiento al reloj y para qué lo voy a usar. Y entonces aquí sí que Apple nos ofrece una experiencia muy satisfactoria para todo el día, no solamente para el deporte, sino para todo el resto de actividades del día. En cambio Garmin para el deporte es un 10, increíble, es excelente, no puedo sacarle ninguna crítica, pero nos limita bastante a hacer otro tipo de acciones en nuestro día a día. Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, dejadnos un like, que nos ayuda mucho. Me gustaría mucho que me dejarais en comentarios cuál es vuestra opinión sobre estos dos relojes, cuál os gusta más, qué es lo que más os gusta de cada uno de ellos, si los habéis probado o no. Y me gusta mucho interaccionar con todos vosotros y vosotras en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.